Caballeros, señoritas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente estamos en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos lo que es la desigualdad, los tipos de desigualdades y siendo un factor clave en el proceso de debilitamiento del sistema democrático. Ya jóvenes, la clase anterior trabajamos y abordamos la desconfianza de la sociedad chilena hacia el sistema democrático, ¿cierto? Reflejado en un gráfico que abordamos donde la juventud con un 44% aproximadamente está en contra o le encuentra lo malo al sistema democrático, pero a la misma vez encuentra que es el mejor sistema de gobierno, ¿cierto? Existiendo como una dicotomía. También abordamos la desconfianza de la sociedad en general, da lo mismo el rango etario, sobre las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestro país, donde coloqué una tabla que explicaba una nota de 1 a 7 y el nivel de aprobación y les dejé interrogantes abiertas. Y por ende, la clase anterior estuvo orientada a eso, cómo lentamente la desconfianza después de la vuelta de la democracia ha ido aumentando y también va de la mano y está ligado con los movimientos sociales que van en búsqueda de resolver las problemáticas actuales del Chile 2020. Ya jóvenes, aún, el objetivo de la clase de hoy día es el siguiente, analizar los tipos de desigualdades. Hay muchos tipos. Vamos a abordar los más importantes como por ejemplo la desigualdad legal y también cómo estas desigualdades amenazan a este sistema democrático y cómo estas desigualdades son claro reflejo de la sociedad chilena. Ese es el objetivo de hoy día. Para comenzar la clase quería colocarles la siguiente imagen que da a conocer y entrega un mensaje de un tipo de desigualdad que hasta el día de hoy está presente en nuestro país y si pensamos en Chile 2019 y Chile 2020 lamentablemente ha ido en aumento, ¿ya? Por ende, quería saber sus impresiones de la imagen, qué opinan, qué mensaje quiere transmitir, están de acuerdo o no con el mensaje, que sí que lo están entendiendo, cómo lo pueden interpretar, ¿es una realidad chilena o es una realidad mundial? Eso para comenzar la clase. Como sabemos entonces y hemos conocido un poco la historia de la democracia y el surgimiento de la república y cómo lentamente en el transcurso de los siglos la democracia ha sido el principal sistema de gobierno que predomina a nivel mundial y se le han ido agregando diferentes aristas como por ejemplo la soberanía popular, la igualdad, los derechos, etcétera, etcétera, tenemos presente que la democracia como sistema político funciona bajo el derecho de la igualdad, ¿ya? La igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, igualdad que antes era limitada, ¿cierto? Si pensamos en Chile, siglo XIX, finales y comienzo del siglo XX, la igualdad era solamente para los hombres con poder, ¿ya? Las mujeres, lamentablemente, estaban en un rol secundario, por ende, este concepto de igualdad ha ido mutando dentro de la sociedad chilena y si pensamos en la igualdad de ahora, 2019-2020, es totalmente el concepto de igualdad, es totalmente diferente al concepto de igualdad que buscaban los ciudadanos chilenos en el año 1904, por decir. Por ende, aunque exista igualdad por constitución política, esta igualdad no es para todos. Y lamentablemente esta igualdad en ocasiones, como está marcado acá en negro, no siempre se ve reflejado en los diferentes ámbitos de la sociedad. En Chile es uno de los países más desiguales del mundo y ustedes lo pueden buscar. Por ende, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar los tipos de desigualdades para comprender, perdón, un poquito más allá de la realidad nacional. Lo primero, tenemos que irnos a nuestra constitución política, constitución que ha estado en boga y en la palestra en los últimos 7 meses, desde el estallido social hasta hoy día, en menor medida, pero incluso antes del estallido social ha estado en bastante discusión por sectores políticos.
Según la Constitución chilena y como dice la fuente, cierto, todos nacemos libres e igual, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, tanto derechos como deberes de los ciudadanos. Y es deber del Estado asegurar lo mínimo para que una persona como ustedes o como mi persona se pueda desarrollar y desenvolver dentro de esta sociedad de la forma más adecuada posible. Por ende, esta Constitución asegura a todas las personas de nuestro país la igualdad ante la ley, no hay grupos privilegiados, ni partidos políticos, ni raza, ni religión. En Chile ya la esclavitud no existe, eso ya se abolió en el siglo XIX, en el gobierno de O'Higgins, y los hombres y mujeres son iguales ante la ley, que es muy importante recalcarlo, la igualdad ante la ley de ambos sexos, aunque lamentablemente en la práctica esta igualdad no se ve tan bien reflejada, ¿cierto, señoritas o caballeros? Entonces, para entender la igualdad tenemos que entender la realidad nacional. Y para entender la realidad nacional tenemos que entender los artículos que defienden la igualdad y esos artículos están señalados dentro de nuestra constitución política. Y es un principio básico dentro de cualquier sistema democrático y es muy, pero muy relevante dentro de nuestra sociedad. Entonces, la diapo anterior fue analizar la concepción chilena sobre la igualdad, que está regida por constitución política, mientras que la igualdad para la ONU, un organismo muy importante dentro de los organismos internacionales que rigen al mundo, valga la redundancia, también busca un vínculo entre la igualdad y el Estado de Derecho, ¿cierto? El Estado de Derecho ustedes lo conocen, que son las leyes, el ordenamiento jurídico y la separación de los poderes del Estado. Por ende, este principio de igualdad y el principio de no discriminación que van de la mano y van conectados son íconos y son pilares fundamentales para que un Estado de Derecho pueda funcionar de buena forma. Y, como dice la cita acá, todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas, incluido el propio Estado, están obligados a acatar las leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derechos iguales y tienen derechos a igual protección de ley sin discriminación. Entonces, en gran medida, el Estado de Derecho, la igualdad, los estados y los gobiernos se comprometen a promover y garantizar este derecho a la igualdad respetando lo que dice lo último acá en la cita, sexo, idioma, religión, creencia política, lo que sea. Por ende, es muy importante que ustedes tengan presente que el concepto de la igualdad en Chile es muy relevante como pilar fundamental dentro del sistema democrático y está regido a nivel internacional. Sabemos que Chile se rige por muchas instituciones internacionales como la ONU, la OCDE, también está incluido en mercados económicos y otros temas más que abordan a otras materias. Pero lo importante de esto es que la igualdad rige y es relevante para que el Estado de Derecho y nuestro país tenga un funcionamiento correcto. Entonces, las diapos anteriores abordamos según el principio de igualdad, según Constitución Política y también lo que señala la ONU. Lo de ahora son los tipos de desigualdades. Vamos a comenzar con la desigualdad social, un tipo de desigualdad que lamentablemente sigue presente y está arraigado dentro de la sociedad chilena. Sabemos que la desigualdad social es un trato diferente a cualquier persona por creencia política, religiosa, económica, cultural, hasta deportiva. Por ende, esta desigualdad social y este trato diferente de las personas está atentando directamente contra el principio de igualdad que está instaurado dentro de nuestra constitución política. Y les hago la pregunta a ustedes jóvenes, ¿se ve reflejado este tipo de desigualdad en su vida cotidiana, en el establecimiento, en la ciudad de Rancagua, en Olivar, en Doñihue, en la región de O'Higgins, en Chile en completo? ¿Pueden darme algún ejemplo ustedes de este tipo de desigualdad? Acá les coloqué una imagen ícono de la década del 60
que ustedes ya conocen la discriminación racial que se vivía en Estados Unidos en esa época y que todavía se vive lamentablemente, pero en menor medida en comparación con el 60, donde la gente de color blanco se sentaba delante de un bus y la gente de color negro solamente se sentaba atrás en un bus, solamente por el color de piel. Lamentable, eso ya no sucede hoy día, pero es un claro reflejo de este tipo de desigualdad social. Este tipo de desigualdad, la desigualdad económica, ha estado en la palestra y ha estado en conversación dentro de la sociedad chilena en los últimos, creo que 10 años con gran impacto. Chile, como sabemos, es un país desigual, no solamente socialmente, desigual en todas las esferas de la vida. Pero la desigualdad económica, creo yo, y por lo que he leído, es una de las más evidentes. Les pregunto a ustedes, ¿piensan lo mismo o no? Sabemos que la desigualdad económica es el desequilibrio entre ingresos económicos y el acceso de bienes y servicios de una familia en comparación con otra, de una zona específica en comparación con otra o de un país en específico en comparación con otra. Por ejemplo, si comparamos Chile con Estados Unidos, el desequilibrio económico, importante, pero si comparamos a Chile con Bolivia, Chile está mucho mejor preparado y mucho mejor ambientado y posicionado en comparación con Bolivia. Por ende, este tipo de desigualdad lamentablemente es una condición que a nivel mundial destaca Chile. Claro ejemplo de la desigualdad son la desigualdad de regiones por materias de exportación e importaciones, la desigualdad de la región metropolitana por diferentes zonas o incluso las desigualdades de sus barrios. Pueden ver aquí hay barrios altos, medios, barrios bajos. Por ende, este tipo de desigualdad también afecta negativamente al principio de igualdad que está resguardado por constitución política. Y yo les coloqué esta imagen donde un gran edificio, un holding, el Mall Plaza, el Plaza América, Open Plaza, y abajo, ¿cierto? Poblaciones periféricas, poblaciones callampa, campamentos, no hay agua potable, no hay electricidad, no hay servicio de alcantarillado. Por ende, se puede decir que aquí son dos realidades diferentes. Y en el caso de Chile, son dos Chiles diferentes. Tenemos presente que todas las desigualdades son muy importantes y afectan y amenazan al sistema democrático. Hemos trabajado la desigualdad social, la desigualdad económica. Si me preguntan a mí qué tipo de desigualdad es más evidente en Chile, yo creo que la desigualdad económica va liderando. Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de desigualdad creen que va liderando? Y lo podrían responder mucho mejor cuando termine de explicar todas las desigualdades. La de ahora es la desigualdad de género. Y en gran medida es súper cortito y ustedes ya lo manejan, está en debate de la igualdad de la mujer con el hombre, del machismo, del feminismo, y surge un debate bastante amplio que espero que lo tengamos en clases presenciales cuando volvamos. Espero que sea muy pronto. ¿Qué es la diferencia de oportunidades entre personas de distintos sexos? Claramente el reflejo de eso es lo que ha pasado con las mujeres de Chile durante el siglo XIX y el siglo XX y en la actualidad. Tres puntos muy importantes. Mujeres del siglo XIX, finales, primer movimiento feminista. Mujeres del siglo XX, participar mayormente en política y en economía y en las materias sociales. Mujeres del siglo XX, 2010, 2020 en adelante, siglo XXI, perdón, mayor acceso a la igualdad en todas las esferas de la vida. Y el claro ejemplo de esta desigualdad de género es algo que es trágico y que lo encuentro bastante significativo de comentar. Es la desigualdad en el ámbito laboral. Lo he dicho y ustedes ya lo saben también. Un hombre gana un 30 o un 40% más que una mujer por realizar el mismo trabajo solamente por ser hombre, solo por la dicha de ser hombre. Por ende, esta imagen refleja el sexo masculino, el sexo femenino y cómo actualmente el Estado y diferentes políticas públicas del Estado y los gobiernos de turno han ido impulsadas a poder mitigar y buscar la paridad de género. Políticas orientadas en el ámbito político, valga la redundancia, como la paridad de género en el Congreso o las candidatas políticas,
o también la paridad de géneros en las empresas y muchas políticas que con el transcurso de los años van acortando la brecha entre hombres y mujeres. Pero también es significativo y muy relevante dejar este tema en la palestra y instaurado para una próxima conversación. ¿Qué opinan de esta desigualdad de género? ¿Lo han visto? ¿Está en su vida cotidiana? ¿Cómo se puede ver reflejado? ¿Algún ejemplo en específico? Piénsenlo. Otro tipo de desigualdad que lamentablemente nuestro país nuevamente está liderando es la desigualdad de tipo educativa. Lideramos en todo, ¿cierto? En todo lo negativo está Chile metido al medio, en el ámbito de la desigualdad. Esto es reflejo de la realidad también nacional, que es la diferencia de oportunidades para que las personas como ustedes o como mi persona podamos acceder a los distintos niveles de formación del sistema educativo. Claro ejemplo de esta desigualdad educativa actualmente es la desigualdad educativa en el nivel superior. Creo que las brechas de enseñanza primaria y secundaria, básica y media lentamente se han ido disminuyendo, pero igual es un claro ejemplo de la sociedad como está polarizada, ¿cierto? En el sector público, en el sector privado. Se tiende a pensar que el sector público es como lo más negativo. No, estoy en un colegio público. Porque a veces, en ocasiones, están los alumnos más vulnerables, hay problemas con inyección de recursos, se tiende a pensar también que el sector privado es mejor por una mejor administración, por una mejor inyección de recursos en el establecimiento, por ende también una problemática que se puede trabajar muy a fondo y entender que esta problemática de la desigualdad educativa es una problemática que Chile arrastra desde su concepción como nación independiente y que hasta el día de hoy es un legado de nuestro país. Entonces, para terminar, esta desigualdad educativa se refleja en la educación superior y ustedes que están a puertas de entrar a cuarto medio, perdón, y a elegir una carrera universitaria van a ser testigos de esta desigualdad educativa. Y a lo mejor, les hago la pregunta ahora que se me ocurrió recién, ¿han sido testigos de esta desigualdad educativa en básica y en media? Y otra vez volvemos con un tipo de desigualdad que es la desigualdad legal, ¿cierto? Ocurre cuando existe algún tipo de discriminación arbitraria presente en la legislación o en los fallos judiciales. Se considera como aquella que surge cuando el Estado no asegura la igualdad de oportunidades en la sociedad. En gran medida esta desigualdad legal está orientada a los grupos históricamente discriminados, como las mujeres, el pueblo indígena, pero principalmente el movimiento LGBT. Lo dije bien, creo que sí. Por ende, nuestro país ha estado atrasado en este tipo de materia. Ustedes saben que muchos países de la zona, como Argentina, Uruguay y otros países también como Estados Unidos, ya están con el tema del matrimonio igualitario, la adopción homoparental. Y Chile está retrasado en esas materias, porque somos Chile, somos chilenos y chilenas y siempre estamos retrasados en lo que es bueno. Lo que es bueno siempre llega tarde a nuestro país y lo que es malo se copia de mala forma. Por ende, la instauración del acuerdo de unión civil, si la memoria no me falla, fue en el año 2015, fue un cambio también de paradigma y fue muy importante para poder ir en ayuda e ir a poder solucionar una problemática que ha afectado a estas personas que la ley no puede ayudar, como son los grupos LGBT. Por ende, el acuerdo de unión civil es un ícono y es muy importante como primer paso para lograr el tema del matrimonio igualitario y también es claro ejemplo de esta desigualdad legal que existe en nuestro país. Por ende, desigualdad legal, desigualdad educativa, desigualdad económica, desigualdad social, son íconos de la realidad nacional. Como ya tenemos en mente los tipos de desigualdades, hay que comprender también que estos tipos de desigualdades tienen un impacto dentro del sistema de representación política nacional. Por ende, este impacto es negativo y afecta a ciertos individuos y grupos en un sistema democrático. Por ejemplo, mujeres, grupos LGBT, un movimiento social,
etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a abordar con las siguientes fuentes. Produce un impacto negativo y el Estado tiene que hacerse responsable de poder orientar y guiar el camino con políticas que sean de corto, mediano y largo plazo para poder subsanar o mitigar o eliminar, que sería lo ideal, el problema que está de raíz dentro de nuestro país. La siguiente fuente hace alusión a lo que expliqué en la diapo anterior, el impacto de la representación política a nivel nacional. La fuente dice, la representación política de las mujeres en Chile ha mejorado, pero aún hay desafíos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el que está acá la sigla. En gran medida habla de las diferencias existentes entre las mujeres y los hombres candidatos a algún cargo público. Habla de la distribución de estas personas, del financiamiento también, y cómo Chile en el transcurso de estos 10 últimos años ha ido cortando la brecha, pero aún existe un alto porcentaje de desigualdad entre hombres y mujeres en este ámbito en específico. Como ustedes saben, en el año 2015 se instala un nuevo sistema de representación política y de elecciones que se llama el sistema de Hunt, que es el sistema proporcional inclusivo, que en gran medida tiene diferentes cláusulas, como por ejemplo que debe haber un mínimo de un 40% de candidatas a elecciones populares, de alcaldes, de cores, siempre se me olvida cores, parlamentarios sí, y el presidente de la República. Tienen que estar dentro de una candidatura, sí o sí, un 40% de mujeres. Yo encuentro poco, debería ser 50 y 50. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué piensan de este tema de la paridad de género en el ámbito político? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Faltan políticas públicas para solucionarlo? ¿Ha habido un cambio? ¿El proceso es de corto, mediano, largo plazo? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? ¿Lo critico? ¿Pienso? ¿Qué opinan de esta problemática que Chile es un fiel reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres, y el tema político es un claro ejemplo? Entonces, como sabemos, la desigualdad es un mal que afecta a la sociedad chilena y lo podemos ver reflejado en los tipos de desigualdades que hemos trabajado y en la fuente anterior, y sigo abordando y trabajando, seguimos trabajando el tema de cómo esta desigualdad también se puede ver reflejada en los establecimientos educacionales. La siguiente cita habla de la importancia de la educación ciudadana y de la educación cívica dentro de los establecimientos municipales y de los establecimientos privados. En gran medida ustedes lo pueden leer, pero yo lo comento, lo extrapolo de la fuente. En gran medida los establecimientos públicos tienden a tener una mayor, una menor participación dentro del sistema de representación política. Por ende, las personas que estudian dentro de un sistema público tienen menos herramientas que personas que estudian en un sistema privado, porque muestran y demuestran menos expectativas a la hora de participar. Por ejemplo, en el centro de alumnos, en elegir presidente de cursos, y por ende esas personas que no tienen una historia desde base de participación política son las personas que no participan dentro de la sociedad cuando son ciudadanos. Mientras que las personas que tienen una buena base de educación ciudadana, cívica, que han tenido una historia de fondo, que tienen mayores ingresos familiares, también puede ser, tienen un índice mayor y en comparación con las personas que estudian en una institución pública. Por ende, estos efectos de la desigualdad también afectan a ustedes, los estudiantes chilenos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Es verdad, mentira, es reflejo de la educación chilena? ¿Existe una diferencia entre lo público y lo privado, entre lo público y lo particular subvencionado? ¿Cómo se puede ver reflejado esto? Y lo siguiente también es un tema que está ligado netamente a la desigualdad social, que es la falta de representación parlamentaria y la deuda con los pueblos indígenas. Ustedes saben que Chile y el Estado de Chile tiene una deuda
gigantesca con los pueblos indígenas, no solamente en el proceso de la conquista, la colonia, y también con el tema de la ocupación de la Araucanía en el siglo XIX y todo lo que pasó en ese ámbito, sino tiene una deuda porque las políticas que han implementado para ir en ayuda de los pueblos indígenas han sido deficientes. Ha habido poca comunicación, se ha pasado a llevar la cultura de estos pueblos indígenas, y no solamente pensemos del pueblo mapuche. Por ende, para eh, comprender un poco más la realidad en el ámbito político y parlamentario, los invito a leer esta fuente que explica un poco el ideal de Diego Ancalao, un activista mapuche, sobre la participación política que deberían tener los mapuches dentro del Estado de Chile, y les desprendo una pregunta: ¿cuál es el principal mensaje que quiere entregar Diego Ancalao sobre la participación mapuche en el sistema parlamentario? Como ya he dejado bastantes preguntas e interrogantes durante el transcurso de la clase que ustedes van a responder porque ya son jóvenes de tercero medio, tienen esa capacidad cognitiva para hacerlo, quería dejar la última pregunta entablada como actividad de la clase, que sería: ¿Chile está afectado por estos tipos de desigualdades? Entrega lo menos un ejemplo de cada desigualdad en nuestro país. Hemos trabajado 5 tipos de desigualdades. Ustedes podrían buscar muchas más y espero que lo realicen y elijan un tipo de desigualdad y cómo se puede ejemplificar, cómo los afecta a ustedes, cómo afecta a su vida cotidiana, a su comunidad, a la junta de vecinos, a la región donde vivimos, gran parte que es la región de O'Higgins. Eso como pregunta para terminar la clase. Y por último, un pequeño resumen de la clase. La clase de hoy día fue trabajar la desigualdad, factor clave en el debilitamiento del sistema democrático. Sabemos que la igualdad está regida por constitución política y también está regida por organismos internacionales como la ONU. Abordamos los tipos de desigualdades: social, económica, legal, social, perdón, educativa, y cómo estos tipos de desigualdades han ido afectando al sistema de representación política, y también cómo han ido afectando a estos grupos como las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos LGBT, los movimientos sociales, y el claro ejemplo fueron las 3 fuentes que trabajamos en comparación a lo que acabo de decir. Eso fue la clase de hoy: la desigualdad en gran medida del sistema democrático, ¿ya? Que es un punto relevante y fundamental para comprender cómo las personas se han ido absteniendo, y ha aumentado también la desafección política porque no creen en la política y no creen en las soluciones reales y a corto plazo. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, comentario, inquietud, opinión, meme histórico, un dato freak, lo que sea, no duden en comunicarse conmigo. Ya, chiquillos, chiquillas, eso fue hoy, lo de hoy. Nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias. Adiós.